Hola, seguramente están en plena planificación para volver a la presencialidad plena en este segundo cuatrimestre, después de más de 2 años de adaptarnos a la virtualidad de los cursados. No está de más reconocer y reconocernos el enorme esfuerzo que hicimos durante todo este tiempo para darle continuidad a nuestras prácticas educativas, para sostener a nuestros estudiantes, en definitiva, para seguir defendiendo el derecho a la educación. La virtualización de emergencia nos permitió repensar los formatos de enseñanza y de aprendizaje, complejizando los conceptos de educación bimodal, educación híbrida, virtual, semipresencial, etc. Y si bien cada uno de estos conceptos plantean una opción pedagógica y didáctica específica, sus objetivos principales están muy ubicados en el contexto actual, es decir, no solo reconocen un escenario educativo atravesado por las tecnologías digitales, sino que también plantean el análisis de lo hecho en estos años de pandemia, un análisis crítico y muy situado en las situaciones particulares que pone el foco en lo que podamos aprender de esas experiencias. El argumento central que comparten estas perspectivas tiene que ver con poder pensar que la clase no es el aula, que la clase es la unidad de organización didáctica, de enseñanza y aprendizaje de uno o más contenidos curriculares y por lo tanto puede plantearse en el aula física presencial, en el aula virtual o en la conjunción de ambas. Decir que la clase no es el aula no es un planteo nuevo, pero sí lo es pensar esos términos desde las perspectivas de las tecnologías digitales y la experiencia de la virtualización de los cursados durante la pandemia. Por eso, la propuesta es poder reciclar nuestros recursos educativos pensando fundamentalmente en cómo planteamos las clases teóricas de los cursados presenciales. Ahora que volvemos a la presencialidad, estaría bueno poder mirar aquello que hicimos desde una perspectiva didáctica y pedagógica, rescatando algunos de los recursos que utilizamos en la virtualidad. Quiero centrarme en 3 tipos de recursos que la mayoría de los docentes produjimos y que hoy podemos volver a utilizar, pero de una manera diferente. Me refiero a las grabaciones de las clases teóricas, las actividades planteadas a través de los foros, las clases teóricas escritas convertidas en fichas de cátedra. Ustedes han hecho muchos más recursos y actividades virtuales, pero mirando las aulas de todas las materias, estos son los recursos que más se utilizaron en los cursados. Empecemos entonces con los videos de las clases teóricas que la mayoría de ustedes dieron a través de las aulas Meet de la facultad y que se guardaban en el almacenamiento de Google Drive. Esos videos todavía están disponibles, es decir, que podemos acceder para utilizarlos tal cual están o podemos bajarlos y editarlos. ¿Por qué reutilizar estos videos? Pensemos que todo el núcleo teórico que generalmente damos en nuestras clases de tipo expositivas ya los tenemos grabados en un video y por lo tanto podemos pensar dinámicas diferentes para nuestras exposiciones tradicionales. Por un lado, no vamos a tener ese temor, entre comillas, de que no entren en las 3 horas todos los contenidos que habíamos planificado dar. Y por otro lado, podemos plantear dinámicas que incluyan más participación de los estudiantes o una participación diferente, sin que el teórico se convierta en un práctico. Pensar que la clase teórica no inician cuando yo, como docente, empiezo a hablar en el aula, ni termina cuando yo dejo de hacerlo, ese es el sentido básico de pensar que la clase no es el aula. Repito, esto no es nuevo, ustedes ya lo vienen haciendo. Por ejemplo,
cuando dan un teórico y les piden a los estudiantes que lleven leído algún texto o que hayan visto antes algún video o escuchado un audio. Así, la clase empieza antes. Bien, la propuesta es incorporar los videos grabados de los teóricos como un recurso más de nuestra clase teórica presencial, como uno de esos recursos que planificamos para antes y para después. Ahora, para que esta incorporación resulte en un completo recurso de aprendizaje, hay algunos consejos básicos que podemos seguir. El primero tiene que ver con la duración. Diferentes investigaciones realizadas desde la psicología, del procesamiento de la información y de la percepción, memoria y atención, concluyen que el tiempo promedio adecuado puede ser de 10 a 15 minutos para estudiantes de primaria y de 20 a 25 minutos para estudiantes de secundaria y de universidad. Esto obviamente también tiene que ver con múltiples factores, como es para qué lo voy a usar, qué planteamos cuando los estudiantes vayan a ver solo los videos, etc. Pero si tenemos en cuenta que gracias a su disponibilidad, los estudiantes van a utilizarlos también para repasar y fijar conceptos, temas o bibliografía, entonces la idea de fraccionar la grabación de más de 1 hora también tiene que ver con facilitarles a los estudiantes el reuso de esos videos. Porque cada video que resulte de esa fragmentación va a tener un título relacionado con el contenido y que ese título va a guiar a los estudiantes para que encuentren lo que están buscando. Ahora, si no podemos hacer esa edición y generar los distintos videos, ya sea porque no tenemos las habilidades técnicas necesarias o tampoco tenemos el programa o el tiempo que se necesita para hacerlo, a esa grabación de 1, 2 o 3 horas que la dejamos tal cual se produjo, la podemos acompañar de una guía o un índice que indique la cronología de los temas. Es decir, una guía que diga, el tema 1 comienza en el minuto 20 del video, el tema 2 comienza en el minuto 45 y el tema 3 comienza en el 98 y así. Entonces, eso facilita el uso del recurso para los estudiantes. Por otro lado, también podemos enriquecer ese video proponiendo diferentes actividades que lo tornen interactivo. No para plantear un tipo de evaluación de acreditación, sino como una autoevaluación, pero en el contexto de una interacción del estudiante con el recurso. Por ejemplo, al finalizar cada video podemos plantear cuestionarios sobre el contenido que se presentó, pero con sentido lúdico. Recuerden que los cuestionarios de la plataforma permiten usar preguntas de verdadero o falso, completar o unir palabras, etc. También pueden proponer que los estudiantes vayan completando un glosario con los conceptos abordados en los videos. Y eso hasta podría llegar a ser una propuesta de producción colectiva. Pueden usar también actividades que utilicen otras plataformas o aplicaciones como crucigramas, rompecabezas, roscos, etc. En definitiva, la idea es reutilizar esas grabaciones, pero dándole otros sentidos de acuerdo a nuestra planificación y además enriqueciéndolos con la edición u otras actividades. Veamos ahora los foros, esos recursos privilegiados de comunicación e interacción que la mayoría de las asignaturas utilizaron durante la pandemia. También podemos incorporarlos en el cursado presencial, no solo como foros de consultas generales, sino para proponer actividades que tengan una continuidad en la presencialidad. Entonces, por ejemplo, podemos plantear foros que nos sirvan para hacer un diagnóstico del conocimiento previo que los estudiantes tienen de un tema determinado,
o proponer la lectura y el comentario de una bibliografía que luego se va a tratar en el teórico. Y si lo usamos como lo veníamos haciendo, esto es, para propiciar debates argumentativos, no dejar ese debate solo para la virtualidad, sino que tenga alguna continuidad o retroalimentación en la presencialidad. Bien, por último abordaremos el reuso de las clases teóricas escritas convertidas en fichas de cátedra. Igual que sucede con los videos, podemos presentarlas con un índice, señalando temas y subtemas. También podemos utilizar subrayados o resaltados para destacar conceptos, para establecer relaciones, etc. Porque tengamos en cuenta que no es un escrito de tipo artículo o bibliográfico, es una narrativa que se acerca más a la oralidad de la clase presencial. Entonces, más allá que los estudiantes van a hacer sus subrayados sobre el texto, también podemos guiar la lectura a través de esas herramientas. Además, podemos enriquecer el texto incluyendo recursos visuales. Y no me refiero solamente a agregar imágenes ilustrativas, sino a incorporar mapas conceptuales o infografías con los temas abordados. Y aquí también pensar en el uso de este recurso dentro de una planificación más amplia y relacionado con los encuentros presenciales. Por ejemplo, en el teórico presencial podemos utilizar los recursos visuales que incorporamos o hacer referencia al lugar de la ficha en que tratamos determinado tema. Bien, hasta aquí las recomendaciones básicas para reciclar algunos de los recursos que utilizamos durante la pandemia. Como dije al principio, me centré en estos 3 tipos de recursos porque fueron los más utilizados por las cátedras, lo cual no significa que hubieron otros y que también puedan reutilizarse. En cuanto a las posibilidades tecnológicas para transformar esos recursos, por ejemplo, para editar los videos, recuerden que cuentan con el asesoramiento y soporte del Departamento de Educación a Distancia. Se comunican con nosotras y nos ponemos a trabajar. Saben que eso no hay problema. Además, no piensen que esas ediciones tienen que ser profesionales o que los mapas conceptuales los tienen que hacer con un programa complejo y complicado. Estos años de pandemia demostraron que tuvimos un extraordinario ritmo de nuestra curva de aprendizaje en lo que tiene que ver con las competencias digitales. Entonces sabemos que podemos hacer cosas básicas o muy profesionales, porque lo importante es el sentido pedagógico que le damos. Por eso está muy bien si logramos hacer que nuestras fichas de cátedra se parezcan a ebooks interactivos, pero también está muy bien si usamos un procesador de texto como Word, insertamos imágenes y los convertimos en un PDF, o si nuestros mapas conceptuales logramos hacerlos con programas colectivos, colaborativos, etcétera, o lo hacemos con un PowerPoint simple y sencillo. Por último, insistir en no pensar en estos recursos aislados, sino como parte de una secuencia didáctica en nuestra planificación. Muchas gracias.